Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar de un tema que me han solicitado muchos, que es el de receptores celulares y transducción de señales. Será un tópico que voy a desarrollar en 4 videos. En esta primera parte vamos a hablar de las generalidades del tema, receptores intracelulares, receptores de membrana plasmática, proteína G, entre otros. Como siempre, a modo de introducción, de generalidad, vamos a decir que la especificidad de muchas moléculas, de muchas hormonas, como así también su capacidad para identificar el blanco, es decir, el blanco será aquel sitio, aquel órgano, aquel tejido al cual la hormona o estas moléculas se van a dirigir, ¿sí?, para llevar su mensaje, son posibles gracias a la presencia de receptores en las células efectoras. Es decir, tenemos un tejido blanco, ¿sí?, donde vamos a encontrar estas células efectoras, estas células que van a dar una respuesta frente a un estímulo, y estas células efectoras van a poseer receptores. Los receptores serán aquellas estructuras a las cuales las hormonas y estas moléculas se van a unir por su especificidad. La especificidad será aquella propiedad que tienen, digamos, estas moléculas, estas hormonas, de ser específicas para unirse a un receptor en particular y no a otro, ¿sí? O para interaccionar con algunas células efectoras y no con otras. Los receptores son estructuras proteicas a las cuales la hormona se fija selectivamente por su especificidad, como nombré anteriormente, ya sea por adaptación conformacional o por complementariedad estructural. Cuando el receptor está dotado de cierta plasticidad y puede adaptar un poquito su estructura para que la hormona o el ligando pueda unirse a él, vamos a hablar de una unión por adaptación conformacional. Es decir, el receptor se adapta o adapta su conformación, su estructura, para que el ligando o la hormona pueda unirse. La otra es por complementariedad estructural, cuando tanto el receptor como la hormona o el ligando tiene una estructura más bien sólida, más bien, digamos, definida, en las cuales tanto la hormona como su receptor forman un encaje preciso, ¿sí? Sus estructuras se complementan. Una vez que se da esta unión, el complejo receptor-ligando presenta ciertas características. Una de ellas es la adaptación inducida. Cuando la hormona o el ligando se une a su receptor, muchas veces induce un cambio conformacional en este. La saturabilidad. La célula presenta una cantidad definida, una cantidad limitada de receptores. Por lo tanto, vamos a llegar a un punto en el que un aumento de la hormona o del ligando se va a unir a todos los receptores que tiene disponible la célula, y vamos a llegar a un punto en que todos esos receptores van a estar saturados. ¿Qué quiere decir? Que todos esos receptores van a estar unidos a su hormona o a su ligando. Eso se denomina saturabilidad. Y la reversibilidad es la característica que tiene esta unión receptor-ligando, receptor-hormona, la cual es reversible. Cuando la hormona o el ligando se une a su receptor, luego de un tiempo puede separarse, desprenderse del receptor, dejando el receptor libre nuevamente. Es una unión reversible. El carácter y la naturaleza de la respuesta dependen de la especialización funcional de la célula blanco. Es decir, muchas veces una misma hormona, un mismo ligando, genera o produce una respuesta diferente al actuar sobre células diferentes, ¿sí? Es decir, la respuesta fisiológica que ejercerá una hormona o un ligando va a depender en sí de la célula en la cual actúe. Diferentes células muchas veces frente a un mismo estímulo, a una misma hormona, producen respuestas diferentes. No es que una misma hormona siempre dará una misma respuesta independientemente en el tejido, en el blanco en el que actúe. Los agonistas son moléculas estructuralmente similares o semejantes a un agente fisiológico, ¿sí? Puede ser una hormona, puede ser un ligando, que pueden unirse también al receptor y provocar una respuesta de igual, mayor o menor intensidad. Por ejemplo, muchos fármacos que son agonistas de ciertas hormonas o de ciertas moléculas. ¿Qué quiere decir? Que estos fármacos son estructuralmente similares a una hormona, por ejemplo, fisiológica propia del organismo. Por lo tanto, si es estructuralmente semejante,
puede unirse al mismo receptor porque su estructura encaja perfectamente en el receptor y por lo tanto si se une o se produce esta unión se provoca una respuesta por parte de la célula. Esta respuesta puede ser de igual, mayor o menor intensidad que la ejercida por el agente fisiológico propio. Los antagonistas también son moléculas que son estructuralmente similares, muchos de ellos también son fármacos, que pueden unirse por lo tanto al receptor porque su estructura es similar al agente fisiológico, pero en este caso los antagonistas, de allí su nombre, no van a producir una respuesta, por lo tanto se comportan como un inhibidor competitivo. Si recordamos el video de enzimas donde hablamos de los inhibidores competitivos eran aquellas moléculas estructuralmente similares o semejantes a un sustrato, una enzima, que competían por el sitio de unión, ¿sí? En este caso los antagonistas son moléculas estructuralmente similares a una hormona, a un agente fisiológico, y van a competir por unirse a un receptor. Si se une el agente fisiológico, si se une la hormona, ¿sí?, producirá una respuesta. Si se une la molécula antagonista, que es una molécula inhibidora, se unirá, ocupará ese receptor, pero no producirá una respuesta. En cuanto a la localización de los receptores, vamos a hablar de receptores de membrana plasmática en la superficie de la célula, receptores citoplasmáticos y receptores nucleares. Tanto los receptores citoplasmáticos citosólicos y los receptores nucleares son receptores intracelulares. En cuanto a los receptores de membrana, ubicados en la superficie celular, por lo general constan de 3 dominios. Un dominio extracelular que se ubica sobre la superficie de la célula, un dominio intramembrana, ¿sí?, que es la parte del receptor que atraviesa la membrana plasmática, la bicapa lipídica, y un dominio intracelular que se ubica del lado interno de la membrana, es decir, hacia el interior celular. Estos receptores de membrana, a estos receptores de membrana se le van a unir moléculas u hormonas de naturaleza proteica o peptídica, por ejemplo, moléculas u hormonas como la insulina, el glucagón, moléculas pequeñas pero polares y los eicosanoides. Como sabemos, los receptores de membrana están ubicados allí para aquellas moléculas que, ya sea por su tamaño, como son las hormonas proteicas o peptídicas, o ya sea por su carga, aquellas moléculas que son polares, que presentan polaridad, presentan carga y no pueden atravesar la membrana plasmática, necesitan receptores de membrana. ¿Por qué? Porque no pueden ingresar al interior de la célula. Los eicosanoides, como sabemos, son de naturaleza lipídica, pero igualmente presentan receptores de membrana. En cuanto a los receptores intracelulares, ya sean citoplasmáticos, citosólicos o receptores nucleares, van a interaccionar con hormonas de carácter poco polar, como lo son los esteroides, glucocorticoides, mineralocorticoides, hormonas tiroideas, metabolitos activos de la vitamina D y los retinoides. Todas estas moléculas, ya sea por su tamaño pequeño, por ser de naturaleza lipídica o no polar o poco polar, pueden atravesar la membrana plasmática fácilmente y por eso interaccionar con receptores en el interior de la célula, ya sean citoplasmático o citosólico. Esto se debe, como dijimos entonces, recordar por la naturaleza del ligando. Si el ligando es poco polar, si el ligando es de naturaleza lipídica, le permitirá atravesar la membrana plasmática para interaccionar con estos receptores en el interior. ¿Qué cantidad de receptores tiene una célula? Bien, en cuanto a la cantidad de receptores, es una cantidad, como dijimos, definida, limitada. La célula, en presencia de baja cantidad de hormona, lo que hará es expresar mayor cantidad de receptores en su superficie. Este mecanismo sirve para poder captar la mayor cantidad de hormona posible a pesar de que se encuentre en bajos niveles. Esta regulación se denomina up regulation, y por el contrario la down regulation es cuando un aumento del ligando, un aumento de la hormona, para evitar que se genere una respuesta excesiva por parte de la célula, lo que hace esta es endocitar, digamos, sus receptores de membrana, ¿sí?, incorporarlos al interior celular donde sabe que la hormona o el ligando no va a llegar. Por lo tanto, de esta forma
por endocitosis la célula reduce la cantidad de receptores en su superficie y por lo tanto reduce la respuesta que le está estimulando la presencia del ligando de la hormona. En cuanto a los receptores intracelulares, como vimos recientemente, se van a unir las hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, metabolitos activos de la vitamina D, retinoide, ácidos grasos, también ácidos biliares, xenobióticos y otras moléculas poco polares. Entonces se van a unir a los receptores intracelulares todas aquellas moléculas que por su tamaño, por ser apolares o por su naturaleza lipídica pueden atravesar la membrana plasmática y dirigirse al interior celular. Dentro de los receptores intracelulares encontramos los receptores de esteroides, ¿sí? o receptores citosólicos, libres en el citosol celular, como son los receptores para glucocorticoides, para mineralocorticoides, receptores de progesterona, receptores de andrógenos. En cuanto a los receptores tiroideos o receptores nucleares, se denominan tiroideos porque inicialmente se vio que se encontraban los receptores para las hormonas tiroideas, también para receptores de estrógeno, receptores para los metabolitos activos de la vitamina D, el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, receptores de retinoides o ácido retinoico. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona un receptor de esteroides o un receptor citosólico? Lo primero que tenemos que tener obviamente es el ligando, es la hormona, que por su naturaleza, ¿sí? Lipídica o apolar, puede atravesar la membrana plasmática y dirigirse hacia el citosol celular donde se encontrará su receptor. Por ejemplo, si tenemos un glucocorticoide, atraviesa la membrana plasmática y al encontrarse en el citosol celular va a interaccionar con su receptor. El receptor citosólico se encuentra en forma inactivo dentro de la célula, unido a proteínas de shock térmico, ¿sí? La hot shock protein. La unión del receptor a estas proteínas hacen que se mantenga en forma inactiva, ¿sí? Y de esta forma, digamos, impide que el receptor por sí solo genere respuestas. Una vez que la hormona, por ejemplo el glucocorticoide, se une a su receptor, esta unión lo que produce es que las proteínas de shock térmico que estaban inhibiendo el receptor se separen. Al separarse las proteínas de shock térmico que estaban inhibiendo el receptor, este se dimeriza, es decir, se une a otro receptor igual, unido a su sustrato, formando un homodímero. Homodímero, ¿por qué? Porque dímero porque son dos, homo porque es el mismo receptor con un mismo sustrato que se une con otro receptor igual, unido a su sustrato. Entonces, este homodímero, esteroide receptor, por ejemplo, glucocorticoide con su receptor, entrará o ingresará, será la forma activa e ingresará al interior del núcleo celular, donde tendrá o tomará contacto con elementos de respuestas a la hormona. En este caso será elemento de respuesta al glucocorticoide. Una vez que toma contacto con estos elementos de respuesta a la hormona en la molécula del ADN próxima a la secuencia promotora, se estimulará la transcripción del gen específico que se quiere decodificar. Por lo tanto, se pone en juego la ARN polimerasa y todas las enzimas de transcripción, se transcribe el gen de interés, se generará un pre-ARN mensajero o un ARN mensajero inmaduro, el cual por un proceso de edición de maduración, con corte y empalme de intrones, de exones, etc., dará un ARN mensajero maduro, el cual traducirá la proteína y dará una respuesta específica al estímulo que el glucocorticoide o que la hormona esteroidea estimuló en esa célula efectora. En cuanto a los receptores de tiroides o receptores nucleares, lo que tenemos acá es la membrana nuclear. Este es el interior del núcleo, por fuera encontramos el citoplasma de la célula. Por lo tanto, la hormona, una vez ingresada a la célula, en el citoplasma, va a ingresar al interior del núcleo por los poros nucleares y va a encontrar que su receptor ya va a estar unido, a diferencia de los receptores citosólicos, los receptores nucleares ya se encuentran unidos a los elementos de respuesta a la hormona. Pero ¿cómo hace para que el receptor ya unido a estos elementos de respuesta a la hormona no transcriba o no genere una respuesta?
Bien, el receptor nuclear se encuentra inactivo porque está unido a un correpresor. Esta molécula correpresora lo que hace es inhibir a el receptor nuclear para que no transcriba o para que no estimule la transcripción en realidad de un gen específico. Cuando la hormona ingresa y se une a su receptor, lo que hace, como tenemos acá, la hormona unida a su receptor produce la separación del correceptor, es decir, el correceptor se desprende, se libera y se une un coactivador, ¿sí? Estos coactivadores, por ejemplo, pueden ser las proteínas como RXR. Al unirse este coactivador, el receptor con su hormona estimula, ya unido a los elementos respuesta a la hormona, estimulará la transcripción del gen específico por una ARN polimerasa. Una vez que ese ARN se transcribe, se genera nuevamente ARN mensajero que saldrá y traducirá a proteínas, y estas proteínas generarán la función deseada o la función, digamos, estimulada por la hormona. En cuanto a los receptores de membrana plasmática, receptores en la superficie celular, encontramos receptores que van a estar asociados a proteína G. Es importante destacar que son receptores, son estructuras proteicas que están asociados a una proteína G. No es que el receptor sea una proteína G, sino que son receptores que interactuarán, ¿sí?, o se vincularán con proteína G. Estos receptores en la membrana plasmática encontramos, por ejemplo, receptores para paratormona, para luteinizante, folículo estimulante, estimuladores de tiroides, adenocorticotrofina, glucagón, vasopresina DH antidiurética, angiotensina 2, factor activador de plaqueta, prostaglandina y muchos más, ¿sí? Todos estos receptores, como dijimos entonces, están asociados a una proteína G. Lo que hace, digamos, el mecanismo sería: cada una de estas hormonas, por ejemplo, la hormona luteinizante, la hormona luteinizante será mi primer mensajero, que al contactar con el receptor en la superficie celular, en la membrana plasmática, encontraremos el receptor de LH. Entonces, la luteinizante, al unirse a su receptor, formará el complejo hormona-receptor. Este complejo sufrirá cambios que lo vincularán o interactuará con una proteína G, transformando la proteína G de forma inactiva a proteína G de forma activa. Al activar la proteína G, se generará una cascada de señales. Una de ellas es que la proteína G activará una proteína efectora que está en forma inactiva y la transforma en forma activa, y esta, a su vez, esta proteína efectora transformará moléculas precursoras en segundos mensajeros. Por ejemplo, la proteína G produce la activación de la adeninato ciclasa, que está en forma inactiva, y la activa. Y esta adeninato ciclasa en forma activa transforma el ATP en AMP cíclico, en AMP 3'5', que es el segundo mensajero, y este continuará con las señales intracelulares. En cuanto a otros receptores de membrana, encontramos los receptores proteína tirosina quinasa, ya sea con actividad tirosina quinasa intrínseca, extrínseca, asociados a serina tronina quinasa, tirosina fosfatasa, que se encargarán de desfosforilar, asociados a guanilato ciclasa para la formación de GMP cíclico, entre muchos otros. ¿Cómo es el mecanismo de la proteína G? Como dijimos, tenemos un receptor, que es una estructura proteica, en este caso un receptor de membrana con 3 dominios: un dominio extracelular, un dominio intramembrana y un dominio intracelular o citosólico, ¿sí?, dirigido al interior de la célula. En este caso tenemos un receptor, tenemos la hormona y tenemos a la proteína G. La proteína G, en forma inactiva, se denomina proteína G porque está unida a GDP, a guanosina difosfato, de allí su nombre. La proteína G es una gran familia de proteínas, es un heterotrímero. Heterotrímero, ¿por qué? Porque son tres subunidades: la subunidad alfa, que es la de mayor tamaño, la subunidad beta, que es la de tamaño medio, y la subunidad más chiquita es la subunidad gamma. Heterotrímero entonces porque son 3 subunidades y las 3 son diferentes, de allí heterotrímero. La forma inactiva de la proteína G es cuando está unida a GDP, a guanosina difosfato.
Una vez que la hormona toma contacto con su receptor, se produce el complejo receptor hormona. Este complejo receptor hormona interactuará con la proteína G. La proteína G libera su GDP, que lo estaba inhibiendo, y se une a GTP, a guanosina trifosfato, y esta es la forma activa cuando está unida a GTP. Como vemos, esta liberación del GDP y unión a GTP lo hace siempre la subunidad alfa. La subunidad de mayor tamaño es la que produce la separación del GDP y se une a GTP. Cuando se produce esta unión, se separa la subunidad alfa, ¿sí?, que es la forma activa. Por lo tanto, tenemos la subunidad alfa unida a GTP, que es la subunidad activa de la proteína G, y queda por otro lado el dímero beta gamma. Por otro lado, ¿sí?, que inicialmente no se le adjudicó ninguna función y hoy por hoy se ha visto que también genera o participa en otras señales de comunicación intracelular. Esta subunidad activa, esta alfa GTP, va a activar, como vimos anteriormente, a una proteína efectora, ¿sí? Acá tenemos la proteína efectora en forma inactiva, y cuando la subunidad alfa unida a su GTP toma contacto con esta proteína efectora, la activa. Por ejemplo, una adelinato ciclasa la activará, y una vez esta adelinato ciclasa activa, empezará a generar AMP cíclico utilizando ATP. Cuando se culmina, digamos, esta activación, el GTP se hidroliza y vuelve a GDP y se libera un fosfato inorgánico, ¿sí? Una vez que este GDP se formó, la subunidad alfa queda en forma inactiva y vuelve a unirse al dímero beta gamma. Entonces se hidroliza el GTP, se transforma en GDP, inactiva la subunidad alfa. Esta proteína ya queda inactivada. ¿Por qué? Porque ya la subunidad alfa queda inactiva. Y esta vuelve a unirse a el dímero beta gamma, conformando nuevamente el trímero, digamos, de la proteína G, digamos, inactiva. Esta inactivación se da cuando la hormona, que vimos que tenía la propiedad de reversibilidad, se desprende de su receptor. Al desprenderse de su receptor, se hidroliza el GTP, se transforma en GDP, se inactiva la subunidad alfa, inactiva las proteínas efectoras, y esta vuelve a unirse a la subunidad beta y a la subunidad gamma, formando la proteína G inactiva nuevamente. En cuanto a los receptores, proteína tirosina quinasa con actividad intrínseca, por ejemplo, en estos receptores encontramos los receptores para la insulina y para factores de crecimiento. Estos receptores, como vemos, son digamos, es una estructura nuevamente con 3 subunidades: extracelular, intramembrana y citosólica. La porción citosólica será el dominio de tirosina quinasa, es decir, puede fosforilar. Cuando un ligando, una hormona, se une a uno de estos receptores, lo que hace es estimular la dimerización. Es decir, una hormona se une a un receptor y este receptor hace que él se una a otro receptor, ¿sí? Produce la dimerización de receptores. Por lo tanto, una tirosina quinasa intrínseca lo que hace es unirse a su ligando, unirse a otro complejo receptor hormona, se dimerizan. ¿Y por qué se tienen que dimerizar? Porque tienen la capacidad de autofosforilarse, pero de forma cruzada. Es decir, este receptor se encargará de fosforilar a este otro receptor, y a su vez este receptor activo fosforilará a el del otro lado, ¿sí? Como vemos, acá está fosforilado. Esta fosforilación fue gracias al receptor, digamos, opuesto. Entonces hay una autofosforilación cruzada. Cuando el receptor se fosforila, digamos, queda con una actividad, queda activo y puede fosforilar a otras proteínas citosólicas activándolas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina receptores proteína tirosina quinasa intrínseca? Porque ellos mismas es intrínseca la capacidad que tienen para autofosforilarse, ¿sí?
Una vez que se autofosforilan, entonces están activas y pueden fosforilar otras proteínas en el citosol que estaban en forma inactiva, y al fosforilarlas se activan. Este es un esquema del receptor de la insulina. El receptor de la insulina ya está dimerizado, ¿sí? No necesita dimerizarse, ya está dimerizado. Tiene una estructura un poco más compleja. ¿Por qué? Porque presenta estas subunidades alfa, que es la subunidad extracelular a la cual se unirá la insulina, y receptores, y un dominio beta en el interior de la célula, que será el dominio de tirosina quinasa, que se encargará de fosforilar esta y esta, ¿sí? Los receptores proteína quinasa con actividad extrínseca, ¿qué quiere decir? Que ellas mismas por sí solas no se pueden fosforilar y van a depender de tirosinas quinasas asociadas, es decir, de tirosinas quinasas que están en el citosol y la van a fosforilar ella. ¿Cuándo? Exactamente el mismo mecanismo. Cuando un receptor vacío se une a su hormona, se dimerizan, pero no pueden fosforilarse. ¿Pero qué pasa? Esta dimerización hace que tirosinas quinasas libres en el citosol se puedan unir a estos receptores y los fosforilen. Cuando estos receptores son fosforilados, entran en su forma activa, y ahora sí estos receptores podrán fosforilar otras moléculas del citosol celular. Estos receptores son típicos para las citoquinas, hormonas de crecimiento, prolactina, leptina. Como conclusión, entonces, los receptores son proteínas, son estructuras proteicas a las cuales la hormona se fija selectivamente por adaptación conformacional o por complementariedad estructural, debido a su especificidad. Los receptores pueden encontrarse en diversas localizaciones, como vimos, tanto en la superficie celular, en la membrana plasmática, libres en el citosol, como los receptores de esteroides, o en el núcleo, como los receptores para hormona tiroidea. Y dependerá también de la naturaleza del ligando, es decir, si un ligando, una hormona, puede atravesar la membrana plasmática, interaccionará con receptores en el citosol, en el núcleo. Si no puede atravesar la membrana, tendrá que sí o sí tomar contacto con receptores en la superficie celular. La proteína G es un heterotrímero, como vimos, formada por 3 subunidades, alfa, beta, gamma, hetero porque son diferentes, y está unido a GDP en la forma inactiva. Entonces la proteína G, cuando tiene GDP la forma inactiva, cuando tiene GTP la forma activa. El dímero alfa-beta y la subunidad gamma unida a GTP es la forma activa de la proteína G, ¿sí? Los receptores, perdón, acá hay un error, en realidad es el dímero gamma-beta y la subunidad alfa unida a GTP es la forma activa de la proteína G. Los receptores tirosina quinasa se dimerizan en su unión al ligando. Como vimos, los receptores tirosina quinasa, ya sean con actividad intrínseca o extrínseca, necesitan dimerizarse, es decir, unirse a otro receptor para poder, digamos, actuar. El único receptor que ya está dimerizado es el receptor para la insulina. Eso es todo, espero que les haya sido de utilidad el video. Me puedes seguir en la cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like al video, comentar, suscribirte y compartir el video. Gracias.